Empezamos a estudiar el libro de Jonás el domingo pasado. Es increíble que es una de las historias que más niños conocen y es una de las historias preferidas por los escépticos, las personas que no creen, las personas que quieren ir en contra de la Escritura, las personas que quieren decir, mire esas historias que dice la Escritura, mire que eso es mentira, mire. Y estuvimos empezando a hablar acerca de cómo hay evidencia interna en la Escritura y externa acerca de que existió un profeta llamado Jonás en el pueblo hebreo y que el Señor lo usó de una manera extraordinaria. Y podríamos decir que hay más evidencia de que el libro de Jonás fue escrito por el profeta Jonás que cualquier otra literatura que venga de 2500 años atrás. Y es tan fuerte la evidencia que las personas que les gusta mirar la realidad de la situación no pueden negar la escritura del libro de Jonás. Ahora, hay algo interesante en esto. Es una historia que posiblemente muchos de nosotros la conocimos, posiblemente cuando éramos niños, y posiblemente nos dijeron la historia y nos fascinaba la historia, y algunos dicen contémosle esta historia así como para decirle algo, pero es una historia que tiene cosas poderosas para cada uno de nosotros. Y si usted estuvo el domingo pasado y estuvo leyendo el capítulo primero, el capítulo 1 del libro de Jonás, Jonás es uno de los profetas menores. Recuerde que los profetas menores son 12 profetas menores, que no significa que tuvieron menos importancia que los profetas mayores, sino que significa que sus libros eran más pequeños y por eso están clasificados como los profetas menores. Esos profetas menores fueron Amós, Abdías, Miqueas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías, y creo que me faltó uno ahí entre esos, pero esos 12 profetas menores fueron personas que el Señor usó con el pueblo hebreo de una manera especial para impactar y guiar y traer voz al pueblo del Señor. Ahora, partimos de algo. Este libro de Jonás es un libro que es muy claro para la iglesia de Cristo, porque Jonás era un creyente, pero era un creyente desobediente. Por eso titulamos la serie Jonás alineando. ¿Sabe qué es alineando? Alineando es cuando usted va como para un lado y entonces le tienen que mover acá para que, mejor dicho, se vaya correcto en la dirección que debe ir. Cuando su carro está desalineado, va de un lado para otro. Bueno, la vida de muchos de nosotros a veces está desalineada, y a través de la historia de Jonás y el relato bíblico, el Señor puede ayudarnos a entender cosas extraordinarias. ¿Cómo termina el libro de Jonás? El capítulo 1 de Jonás termina de esta manera: entre tanto, capítulo 1, versículo 17. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y vuelvo y le digo, entre tanto, ¿qué había hecho Jonás? El Señor le había dicho que fuera a una ciudad llamada Nínive, pero él se había ido a una ciudad llamada Tarsis. Diga conmigo Tarsis. Tarsis representa a nosotros donde yo quiero estar, Nínive donde el Señor nos quiere usar. ¿Y qué pasa? El Señor le dice, anda a Nínive. Y él no quería ir a Nínive porque Nínive era la capital de los asirios. Y los asirios eran maldadosos, eran malos, eran torturadores, acababan con la gente. Había muchas historias que corrían acerca de lo que el pueblo de Nínive hacía y los asirios hacían. Entonces cuando el Señor le dice, vas a ir a Nínive, él baja a un pueblo llamado Job y saca de su bolsa un dinero, compra un tiquete y se va ¿para dónde? Tarsis. Tarsis quedaba ¿a cuántas millas? 2500 millas de Nínive. Y es interesante de que él se va al extremo contrario. Tarsis quedaba en España. Entonces era navegar casi todo el Mediterráneo desde el pueblo hebreo, y podía gastar hasta 1 año para llegar a Tarsis, pero él estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario con tal de no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Qué cosa tan parecida a la que muchos de nosotros vivimos. A veces el Señor nos pide que hagamos cosas y nosotros decimos, yo sé que esta es tu voluntad y sé que esta es esta voz, pero yo no me interesa, yo prefiero irme a Tarsis, a 2500 años fuera de la voluntad del Señor. Millas de la voluntad del Señor. Aquí está la pregunta para ti. ¿Qué tan lejos estamos de la voluntad del Señor? ¿Estamos caminando en su voluntad?
Los marineros, cuando llegó la tempestad y se dieron cuenta que Jonás era el culpable, tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y llega el versículo 17 que dice, entre tanto. Y yo me quedé toda la semana pensando en ese entre tanto. Porque ese entre tanto es la misericordia del Señor. Es la compasión del Señor con usted y conmigo. Que nos vamos para Tarsis a hacer lo que queramos. Que no le obedecemos al Señor y que el Señor, entre tanto, está esperando que nosotros caigamos bien. Está esperando recibirnos con sus brazos abiertos. Había una serie cuando estaba pequeño en la televisión que decía, ¿cómo decía? ¿Cómo? Entre tanto, en el salón de la justicia, ¿quién se la vio? Estaban los superhombres, los superhéroes, ¿se recuerdan? Entre tanto, en el salón de la justicia. Y uno, wow, porque ¿qué pasaba? Estaban pasando una cantidad de cosas malas. Y de pronto llegaba algo y decía, entre tanto. Espéreme un momentico. No estoy escuchando el partido. No me va a funcionar. No me funcionó, se la perdió. Lo que sé es que le había traído y decía, entre tanto, en el salón de la justicia. Y todo el mundo se preparaba para salir a salvar lo que estaba pasando. Yo te quiero recordar el día de hoy que tú y yo tenemos un justificador, que es Cristo Jesús. Y ese justificador murió por ti. Y Él te está esperando. A pesar de que nosotros estemos huyendo de Él, te está esperando de una manera extraordinaria, con los brazos abiertos, porque todavía quiere tratar contigo. Quiere tratar conmigo y quiere alinearnos a la voluntad que Él tiene para nosotros, que sabe que es lo mejor. Vamos al capítulo 2 porque verso por verso fuimos en el capítulo 1. Ahora verso por verso vamos a ir en el capítulo 2 de tal manera que en los próximos 2 domingos que nos queda vamos a ir caminando a través de todo el libro de Jonás. Y dice así el versículo 1 de Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Ahí nos podríamos quedar todo. Porque el texto dice mucho, dice entonces. Ese entonces significa ese momento en que él está saliendo del barco, está cayendo a las aguas. Ese entonces significa cuando tú y yo perdemos el control. Jonás perdía completamente el control, empezaba a caer en las aguas. Ese entonces relata el momento en que estaban pasando cosas muy complicadas para la vida de Jonás, porque él había sido echado al agua. Ese entonces es muchas veces ese momento en el que nosotros estamos y perdemos todo el control porque algo pasa en nuestra vida y mire lo que pasa. Entonces me lo quitaron, póngamelo otra vez ahí por favor. Entonces Jonás, ¿qué pasó? Léalo conmigo. Oró. Dígame si usted no se parece a Jonás. Dígame si cuando las cosas se salen de nuestras manos hay algo que se activa en nosotros que se llama oración. Cuando ya yo no la puedo manejar, cuando ya no tengo control. Porque en todas las escenas anteriores Jonás todavía tenía el control. El Señor le llamó y él dijo, no, yo voy a Job. Tomó de su bolsa, pagó el tiquete, el boleto, se montó en el barco se fue y él tenía el control. Pero cuando él pierde completamente el control y empieza a perderse completamente su vida y está llegando a las profundidades del océano, ¿qué pasa aquí? Entonces oro. Y cuando está en el medio de un ambiente donde no podía estar, pero estaba limitado, entonces 911, emergencia, Señor, oro. ¿Sabe que nunca usamos el 911? Nunca lo usamos.
Solo cuando tenemos una emergencia. Y a veces usamos así la oración. Ahora, sigue más. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios. Ahora, hay algo interesante. Él reconocía todavía que Él era su creador. Quiere decir, él tenía una buena religiosidad, él tenía una buena teología. Lo que pasa es que él era desobediente. Porque todavía, a pesar de su momento, él reconoce al Señor su Dios. ¿Y qué más dice? Desde el interior del pez. Ahora, ¿cuál era el escenario dentro del interior del pez? El escenario dentro del interior del pez era oscuridad, era poco control, era nada de control, estaba sometido a lo que el pez pudiera hacer, a lo que la tormenta, las aguas se movieran, lo que él quisiera. Él estaba completamente fuera de control y así oró. Y aquí está el primer elemento que te quiero recordar el día de hoy. Al perder el control de las cosas, se activa mi atención por Dios. Al perder el control de las cosas, se activa mi atención por Dios. Ahora, ¿qué te quiero pedir? Si estás viviendo un momento oscuro, si se te ha ido el control, si se te han ido las cosas, si perdiste el rumbo, si no sabes qué hacer, si la llamada del doctor fue esta semana, la semana pasada, o hay algo complicado, si el trabajo no está funcionando, si hay algo donde dices ya no sé, no puedo hacer, déjame recordarte algo. No desperdicies este momento y activa la mejor herramienta que un cristiano puede tener: la oración al Señor. Pero no para activarla solamente para el problema, actívala para tu forma de vivir. Porque en el momento que la activamos a nuestra forma de vivir, nosotros estamos hablando con el Creador, con el que hizo los cielos y la tierra. Y entonces él, al verse completamente perdido, oró. Entonces, dice otra vez el versículo 1, oró al Señor su Dios. Y aquí viene algo poderoso. Ese su Dios quiere decir que él entendía completamente que es el Dios poderoso. Por eso digo, es tanto para la iglesia este libro. Porque tú y yo entendemos que el Señor es todopoderoso. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos para el Tarsis. Estamos en Tarsis. O vamos en la dirección a Tarsis. Y el Señor sabe que en Tarsis pasan... Cuando usted va viajando para Tarsis, te vas a encontrar con climas complicados. Van a pasar tormentas. Van a encontrar momentos. Pero esos momentos también pueden pasar cuando esté con Nínive. Pero la gran diferencia de cuando estoy con Nínive es que estoy en su voluntad. ¿Y tengo de quién? Agarrarme. Hay un segundo elemento. A Dios le interesa escuchar su clamor. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Dios nos crea para tener relación con Él. Vaya al versículo 2 y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Ahora, mire lo que dice: en mi gran aflicción. Wow. Ahora, aquí hay algo poderoso. No importa cuánta sea tu aflicción y no importa qué tan lejos esté, tu Padre Celestial, tu Creador, acepta que tú le llames. Y estando en esa desobediencia, yo no sé si usted hubiera contestado. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces dice: ay no, este es desobediente, ni le voy a contestar? ¿No le ha pasado a veces con un hijo cuando un hijo le está llamando? Ni le contesto porque como no obedece. Yo no le doy porque no obedece. Wow, pero el Señor nos mira con esa misericordia tan grande y Él clama en ese interior. Pero Él hubiera podido clamar mucho antes. Pero no, Él clamó en ese interior. A Dios le interesa escuchar mucho mi clamor. Él está esperando que le llames ahora. No tienes que estar en la profundidad del agua. No tienes que estar en el cuarto oscuro. No tienes que estar donde no hay visión. El Señor quiere escucharte. Él dice: háblame, búscame, toca la puerta. Yo estoy aquí.
Eso dice. Es interesante, antes de casarme con Nora, estaba en mi país, estaba en el mundo de los negocios. Había comprado el carro de mis sueños. Era un Mazda blanco cristal. Me lo había imaginado así. Y el día que lo pude tener, wow, los rines eran preciosos. Tenía quemacoco, tenía piel. Wow, que nadie me lo tocara. Pero Nora siendo mi novia, y yo tan enamorado, me llama un día y me dice, necesito. Y yo, claro, mi amor, dale. Ella fue, yo todavía estaba dormido, vivía con mis socios en el apartamento, tocó la puerta, le saqué las llaves y le dije, si tienes problema para sacarlo del garaje, pitas 3 veces. Y yo le entregué las llaves y me acosté y esa cosa como que me empezó como... Entonces fui y me asomé por la ventana desde el piso 5. Cuando veo que la parte detrás del carro empieza a salir. Y detrás, uno de los vigilantes del edificio hacían. Y yo desde acá decía, no le haga así. Así no sale. Yo dije, ya va a pitar, ya va a pitar. Cuando de pronto veo, ¡pum! 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 ¡pa! ¡ta! ¡ja! ¡tu! ¡go! Hermanos, yo empiezo como, ¡ay! ¡ay! Lo recuerdo y me pueden salir las lágrimas. Fue un momento, perdón, pero es que si ellos me entienden la ilustración, fue un momento duro. Pero mire lo interesante. Después de que acabó con 3 puertas, un bumper, un espejo, las plumillas de adelante, y parece que hubiera dado contra un 18 ruedas. Y ya y baja ya, salió a la fuerza, ya dijo, salgo porque salgo. Pero que no digan que no puedo. Pita 3 veces. Pi, pi, pi. Y yo digo a Carrilla, ¿para qué pita? Y otra vez vuelve y pita, pi, pi, pi. Yo, ¿ya para qué? ¿Usted me comprende? El daño había sido. Y yo bajo con ese corazón y veo. Y le pregunto la pregunta que no debemos hacer los novios y los esposos cuando, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué me pasó? Bueno, es que... Pero yo le dije, pita 3 veces antes. ¿Sabes qué nos dice el Señor? Ora antes. No tenemos que llegar a la panza para clamar. La oración es espectacular, me la he leído cantidad de veces, pero no tenemos que llegar a la oscuridad para clamar. Puedo clamar en el bote. ¿Vas en un bote? ¿Cuántas millas vas? Puedes clamar desde el bote. Es tan interesante que el capitán le dice, yo no sé si recuerdas el capítulo 1, pero el capitán va a buscarlo y él estaba en la bodega durmiendo abajo y le dice, ponte a orar para ver si tu Dios nos salva. Y a pesar de eso, la escritura dice que no oró. Increíble. ¿Cuándo ora? Cuando está en la oscuridad. Hay 2 cosas aquí. No necesitas llegar a la oscuridad para clamar al Señor. A Dios le interesa escuchar tu clamor. Pero si quieres llegar a la oscuridad, el Señor también te va a escuchar. Pero vas a vivir experiencias, vamos a vivir experiencias complicadas. Me salió caro el arreglo. Pero no iba a dejar que se dañara mi relación por un carro. Hermanos,
En mi gran aflicción clamé al Señor. Wow. No importa cómo estés. No importa. El autor de los Hebreos nos dice, nuestro sumo sacerdote, en el capítulo 4, versículo 15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. La escritura es real, porque enfrentó toda y cada una de esas pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Quién es el sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él nunca pecó, dice la escritura. Y después mire lo que le manda a decir el Señor. Así que acércate con toda confianza al trono de la gracia de tu Dios, y allí recibiréis misericordia y encontrarás la gracia que nos ayudará cuando más lo necesites. ¿Qué? Nadie dijo amén. Unos 3, 4. ¿Sabes qué está diciendo eso? No importa qué tan oscuro esté, entra al trono. Mire, es al trono, quiere decir, nadie te va a detener cuando entras al trono, a la presencia del Señor, porque el Señor te va a entender, pero el Señor no te va a dejar así. ¿Recuerdas cuando fue la prostituta y el Señor le dice, ok, anda? ¿Pero de qué le dijo? No peques más. Quiere decir, Él quiere hacer con nosotros algo. Él quiere ponernos en su voluntad para poder trabajar en la dirección que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay un tercer elemento, y este tercer elemento es: la fe y la esperanza hacen la diferencia. Eso activó la oración, pero activó también la fe en la vida de Jonás. El encontrarse en esa situación activó la fe y activó la esperanza, activó la oración. Quiere decir, muchas de las cosas que se habían perdido en la vida de Jonás se activaron a través de esa circunstancia. Aquí está la invitación para usted. No permitas que se pierda en un momento árido la oportunidad de que se active la herramienta poderosa de la oración, que crezcas en tu fe y que renueves tu esperanza en Cristo. La fe se necesita ahora. La esperanza es lo que me mantiene esa fe hasta que se logre lo que el Señor va a hacer en mí. Entonces, no permitas que eso se quede corto. Versículo 3: me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas alas me cubrieron. Entonces dije: Señor, me has expulsado de tu presencia. Y mire lo que dice así: aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Él se sintió en remordimiento, pero me encanta cuando dice aún así. ¿Qué más dice? Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Déjeme el texto ahí un momentico para que lo podamos entender. Volveré a mirar hacia tu santo templo. Recuérdese que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el santo templo. Cuando Él dice volveré a mirar hacia tu santo templo, es voy a volver a buscarte a ti. Estoy buscándote a ti. Anhelo tu presencia. ¿Cuál es la lección aquí? En la oscuridad anhelé la presencia del Señor. En todo tiempo en su vida anhelé la presencia del Señor. Él decía: quiero ir hacia tu santo templo. Quiero estar en tu presencia. Y el Señor nos escucha. Entonces, entre tanto, el Señor mantenía todavía a Jonás con vida. El Señor te está manteniendo con vida con propósito. Te está manteniendo con vida con propósito. La fe abre la puerta a mi salvación y a mi obediencia. Número 4. Versículo 5 dice: me hundí bajo las alas de las aguas y se cerraron, y las aguas se cerraron sobre mí. Las aguas se enredaban en mi cabeza, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de la montaña. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, diga conmigo, pero tú.
Es que uno va leyendo y va encontrando la compasión del Señor, va encontrando la misericordia del Señor. Dice, pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Quiere decir, no tenía por qué estar vivo nuevamente. Y el Señor lo mira con misericordia. ¿Quién ha sentido que el Señor le ha arrebatado de las garras de la muerte? Wow. ¿Sabe? Cada uno de nosotros íbamos para condenación. Había un lugar esperando para una humanidad completamente pecaminosa. Ese lugar lo denomina la Escritura el infierno. Pero Dios, pero el Señor, a pesar de eso, envía a su Hijo unigénito para sacarnos de las garras de la muerte. Wow, no le das un aplauso al Rey, dáselo con todo tu corazón y acércate al trono de la gloria con toda confianza. No importa qué esté pasando, el Señor lo puede hacer en tu vida. Me encanta ese salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué más dice? ¿Morará bajo qué? ¿Cuál es tu sombra? ¿Quién hace tu sombra? ¿Será tu trabajo? Se puede acabar en un momento a otro. ¿Será tu negocio? La economía puede variar. ¿Será tu salud? Espérate un poquito. Van saliendo los achaques. ¿Será tu conocimiento? Puede llegar el momento donde las cosas se empiezan a olvidar. ¿En qué punto íbamos? En el 4. Pero si la sombra es el omnipotente, el que sacó a Jonás de las garras de la muerte, está disponible para sacarte a ti de la oscuridad en que tú estés. Pero necesito detenerme, que se active la oración. Y cuando la oración se activa, entonces hay algo especial que pasa en nuestra vida. Mi fe empieza a crecer porque yo entiendo y reconozco el poder de mi Dios. Y si tú analizas ese salmo que escribió Jonás, es un salmo. Si tú analizas esa oración tan poderosa, te vas a dar cuenta que él exalta el poder del Señor sobre todo. No había una queja. ¿Sabe qué? No dice, aquí en esta oración no dice, no Señor, pero es que todo esto tú lo empezaste porque me mandaste a Nínive. No, él está diciendo, tú tienes control de todo. Has vivido momentos difíciles en tu vida, donde has estado así, sin querer levantar tu cabeza, pero de pronto te has atrevido a levantar tu mirada y poner tus ojos en Cristo. Entonces cosas poderosas pasan. Versículo 7, cuando la vida se escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y dice, mi oración sincera quiere decir, oró de corazón, no por cumplir ni por repetir. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Y el versículo 9 dice, pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza. ¿Quién no hace promesas cuando está en el cuarto oscuro? Pero ¿qué tal una promesa de verdad? Entonces, cuando estoy en esos momentos, es buena oportunidad para comprometerme. Cuando estoy en el barco saliendo de la voluntad de Dios, quiere decir que no me he comprometido. No necesito estar todavía allá para comprometerme. En conclusión, el Señor está esperando tu compromiso. Él está esperando mi compromiso. Él está esperando algo más.
Y el versículo 10 termina el capítulo 2 diciendo: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Sabe que el milagro no es que el pez tomó a Jonás? El milagro fue que el pez obedeció al Señor. Y si no lo quieres creer de esta manera, déjame decirte algo. ¿No crees que el Dios fue el que creó? Ese Dios que tú crees es el que creó los cielos y la tierra y los animales marinos. Entonces Él tiene soberanía sobre todo. El milagro es que Dios está moviendo cosas que tú todavía no sabes para llevarte a su voluntad. Pero tenemos que estar ya listos y bajarnos del barco que nos está llevando 2500 millas fuera de la voluntad del Rey. Puede ser tu deseo de querer luchar solo en la vida y no darle la importancia al Señor. Puede ser algo que te tiene ligado y pegado de pecado, que te está alando y alando, o nos está alando y alando más, y no podemos salir, y tenemos una lucha y queremos salir y no podemos. Estamos encadenados. Pero déjame recordarte algo: hay poder en el Señor y Él rompe cadenas. Puede ser un corazón herido y desgastado. El Señor te está diciendo: yo estoy aquí y quiero trabajar contigo. ¿Sabes qué quiere el enemigo? Llevarnos acá, porque sabe que acá no impactamos. ¿Quieres ponerte en pie ahí donde estás? Quiero invitarte, si quieres cerrar tus ojos, solamente, ¿para qué cerrarlos? Solamente para poderte pensar en este momento. Porque el Señor tiene propósitos para ti. Pero yo tengo que soltar mi yo. Mi yo es mi anhelo de carne. Tengo que soltarlo. Tengo que soltar el creer que tengo todo bajo control. Va a llegar el momento en que se va a revelar nuestra debilidad. Posiblemente el Señor está esperando: hey, arregla eso rápido, te estoy esperando. Pero va a llegar el momento en que se va a revelar. Cuando se revela, wow, va a haber crisis. No necesitamos llegar allá abajo cuando el Señor te está diciendo: ven, acércate a mí. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.